Trabajo correspondiente a la actividad de aprendizaje con numeral 1 de la clase Juicios Orales. Presenta Carlos Salvador Ramírez Chávez. Los juicios orales en México surgen como una necesidad para reformar de manera sustancial al obsoleto y ya cansado sistema de justicia penal. Se busca que el acusado sea juzgado en una audiencia pública, con la presencia del juez que ha de dictar su sentencia en el mismo momento que se esté desarrollando la audiencia y a la vista de todo público presente. Es la oportunidad de presentar sus argumentos de viva voz frente a todos. Los juicios orales son los protagonistas dentro del nuevo sistema de justicia penal. El proceso está basado en los principios de oralidad, inmediación, concentración, continuidad, contradicción y publicidad. Pero, ¿cuáles son los antecedentes? El sistema de justicia penal en México ha sido objeto de importantes reformas que exigen la transformación del modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo al proceso penal de corte acusatorio adversarial, que está inspirado, de alguna manera, en el sistema common law, que es el derecho consuetudinario anglosajón. La reforma aprobada en 2008 insta a los 31 estados de la República y al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a implementar de manera completa este nuevo sistema para el año 2016. ¿Y por qué el cambio de sistema? Con un modelo de justicia penal de corte acusatorio, como el que fue aprobado en 2008, se transparenta la actuación de nuestras autoridades, o al menos eso se pretendía, ya que los juicios serán orales. Esto quiere decir que toda la información que sirva como base para que el juez tome una decisión deberá producirse en una audiencia pública, lo que debería garantizar procesos rápidos, eficientes y respetuosos de los derechos de todos, poniendo especial interés en la protección de las víctimas, tarea nada fácil, sino imposible de lograr en un país como el nuestro. Entonces, ¿qué es oralidad? Es algo básico y sencillo para explicar. La oralidad es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos, dice el filósofo, escritor y pedagogo colombiano Estanislao Zuleta. ¿Y qué es un juicio? Proviene del latín judicium. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer. El juicio oral tiene sus raíces en tiempos muy remotos. Por ejemplo, en Grecia, el rey, el consejo de ancianos y la asamblea del pueblo llevaban a cabo juicios orales de carácter público para sancionar a personas que atentaban contra los usos y costumbres. En esos tiempos las formas de juzgar eran por medio de las asambleas, donde el acusado expresaba y se defendía diciendo lo que había pasado, y por qué no era él el culpable, al igual que el afectado, que expresaba lo que le había hecho por la otra persona inculpada. En los tiempos primitivos, en México la justicia en las diferentes tribus indígenas constituía una facultad del jefe o señor, y se desenvolvía con arreglo o procedimiento rigurosamente oral. Aquí la máxima autoridad de la tribu es el que condenaba al culpable y sólo él podía hablar ante todo. En pocas palabras, él tenía la última palabra. En México antes existían los juicios orales, hasta el 15 de diciembre de 1929, como consecuencia de los problemas que se suscitaban con el abuso de las partes que integraban los juicios. Se llegó a la conclusión de que era necesario un cambio en el sistema judicial. Es así que surgen los juicios preponderantemente escritos, es decir, los famosos escritos que conocimos hasta antes de la Reforma. El problema es que la corrupción siempre influye y siempre está amenazando y seduciendo a la justicia. No dudo que en los juicios las partes inculpada y ofendida mintieran para ganar los juicios, pero al parecer los problemas eran tan graves para llegar al punto de quitar los juicios orales e implementar los juicios preponderantemente escritos, porque era más seguro realizarlos así, ya que no podrían retractarse de lo que decían porque ya quedaba plasmado en forma escrita. Los juicios orales no son una gran novedad en México,
ya que antes de las reformas constitucionales del 2008 ya existían y eran muy confiables, pero con las reformas del Código Penal y Procesal Penal, el 2 de enero de 1931 se modificó el juicio oral por el juicio escrito, y los tribunales no han sido tan eficientes como lo fue el jurado popular. No solo cambiaron la forma de los juicios, también se modificaron algunos códigos, como el Código Penal y el Procesal Penal, ya que algunos artículos no concordaban en la reforma de los juicios orales, por lo tanto, era necesario reformarlas. Entonces, ¿qué son los juicios orales? Son una etapa del procedimiento acusatorio adversarial. Este consta de la etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Consiste en una audiencia que se lleva a cabo para decidir de forma definitiva sobre la culpabilidad o inocencia del imputado. La idea de volver a los juicios orales fue retomada por el expresidente Vicente Fox, quien la incluyó en el paquete de reformas que envió en materia penal y de seguridad, pero no prosperó. En sus primeros 6 meses como presidente, Felipe Calderón también envió un paquete de iniciativas para realizar cambios en materia penal y de seguridad, pero no incluyó la propuesta de la oralidad en los juicios. Fueron los legisladores quienes decidieron retomar el tema. Los juicios orales alcanzaron lo necesario para volverse realidad y dejar atrás el sistema de justicia escrita, que había sido vigente en el país desde el siglo pasado. Los juicios orales se conformaron de una serie de fases para llevar el proceso. A la primera fase se le llama instrucción, diligencias previas o bien diligencias urgentes, según se trate del delito que se esté enjuiciando. En esta primera fase, lo que se trata es de esclarecer los hechos y averiguar el delito, asegurar los testigos y víctimas, acordar la prisión provisional si se da el caso, y medidas cautelares de embargo cuando sea oportuno. Después hay una etapa intermedia de preparación del juicio oral en la que se presentan los escritos de acusación y defensa, en donde las partes definen sus pretensiones, los cargos, en definitiva, de lo que se les acusa y las pruebas que ponen sobre la mesa para incriminar. Aquí el juez acuerda las pruebas que se van a realizar y da fecha de juicio. En la última fase del juicio oral se practican las pruebas, se interroga a los testigos, intervienen peritos, Ministerio Público, responsables civiles y los perjudicados. Se le concede la voz al acusado para expresar su última palabra. El juez valora las pruebas y dicta sentencia. A manera de conclusión, los nuevos juicios nos servirán para que se cumpla la impartición de justicia pronta y expedita, como dicta el artículo 17 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Nos damos cuenta de que con los juicios escritos, que desde hace años están en México, son de una manera muy tardíos. Además, la impartición de justicia ni es pronta ni expedita, y en consecuencia tampoco es justa. Dejo en el aire un grave problema. Antes de los juicios escritos, teníamos en México los juicios orales, cuyo fracaso dio entrada a los juicios escritos. Hoy, en pleno siglo XXI, el sistema judicial mexicano regresa a aquel que no resultó. Estamos dando vueltas de gato, ratificando una vez más que México tropieza con la misma piedra. Gracias.